Hola, me llamo Carmen Rodríguez, tengo 54 años y quiero contar una historia que todavía me hace temblar cuando la recuerdo. Una historia de traición, de dolor, pero también de justicia y redención. Todo comenzó cuando mi única hija, Valeria, me exigió pagar su lujoso viaje de bodas como si fuera su derecho sagrado. Cuando me negué, no solo me gritó, sino que me bloqueó de su vida por completo. Lo peor, yo le había dado todo. ¿Alguna vez has sentido que te apuñalan el corazón por alguien que criaste con amor? Déjamelo saber en los comentarios. Y no olvides darle like y suscribirte, esta historia apenas comienza. Nacida en un pequeño pueblo de Pinar del Río, Cuba, mi vida siempre estuvo marcada por la escasez y el deseo de un futuro mejor. Mis padres, humildes campesinos, me enseñaron el valor del trabajo duro y la familia, pero también me inculcaron un miedo profundo a la dependencia y al conformismo. Desde muy joven soñaba con una vida diferente, una donde no tuviera que luchar por cada pedazo de pan, donde mis hijos pudieran tener oportunidades que a mí me fueron negadas. Ese sueño se cristalizó en la imagen de un lugar lejano y prometedor, Miami. Cuando Valeria nació, mi determinación se multiplicó. Ella era mi todo, la razón de mi existir, la esperanza de un linaje que trascendería la pobreza. Su papá, un hombre bueno pero con poca ambición, no pudo o no quiso seguirme el paso en mis aspiraciones. Nos separamos cuando Valeria era apenas una niña pequeña y me convertí en madre soltera, con el peso de su futuro sobre mis hombros. Fue entonces cuando tomé la decisión más trascendental de mi vida: emigrar a Estados Unidos. El viaje fue una odisea, llena de miedos y esperanzas entrelazadas. Lograr la visa, ahorrar cada centavo, despedirme de mi familia sabiendo que quizás no los vería en años. Cada paso era una batalla. Llegamos a Miami con lo puesto, un par de maletas y el corazón lleno de ilusiones. Valeria, con sus ojos curiosos y su sonrisa inocente, era mi motor. Verla jugar en el pequeño apartamento que apenas podíamos costear me daba la fuerza para levantarme cada mañana y enfrentar los desafíos que la nueva tierra nos imponía. Mis días eran una vorágine de trabajo. Como enfermera mis turnos eran largos y agotadores. Pero no me bastaba. Para poder cubrir la renta, la comida y darle a Valeria todo lo que yo no tuve, también trabajaba limpiando oficinas por las noches. Dormía pocas horas, casi siempre de pie, sintiendo el cansancio acumulado en cada hueso de mi cuerpo. Me perdí reuniones escolares, obras de teatro y cumpleaños de amigas, todo por un solo objetivo: asegurar el bienestar de mi hija. No me arrepiento de ninguno de esos sacrificios, o al menos no me arrepentía hasta hace poco. Recuerdo que Valeria siempre tuvo un cierto aire de superioridad, incluso de niña. Era la más inteligente de su clase, la más bonita, la que siempre obtenía lo que quería. Yo, en mi ciego amor de madre, lo atribuía a su carisma natural, a su brillantez. No veía el germen de la manipulación que con los años florecería. Le di todo lo que pude, material y emocionalmente. Le compré los mejores regalos, le pagué las clases de ballet, la matriculé en las mejores escuelas. Quería que no le faltara nada, que no sintiera la misma escasez que marcó mi infancia. Tal vez fue ese exceso de provisión, ese amor incondicional que no exigía nada a cambio, lo que la malcrió. Lo que la hizo creer que el mundo, y en especial yo, le debíamos todo. Mis amigos y familia en Cuba me escribían y me preguntaban por mi vida social. ¿No te has vuelto a enamorar, Carmen? ¿No sales con nadie? La verdad es que no tenía tiempo ni ganas. Mi vida era Valeria. Su educación, su felicidad, su futuro. Mis necesidades quedaron relegadas a un segundo plano, o a un tercer o cuarto plano. No me importaba, mi mayor alegría era verla crecer, verla alcanzar las metas que yo soñaba para ella. Creo que en el fondo me confundí. Pensé que darle todo materialmente era la única forma de demostrarle mi amor, y que eso sería suficiente para que ella, a cambio, me amara y me respetara. Qué equivocada estaba. Valeria creció y se convirtió en una mujer hermosa y exitosa, aparentemente. Se graduó con honores de la universidad, consiguió un buen trabajo en una prestigiosa firma de abogados y se movía en círculos sociales a los que yo, a pesar de mis esfuerzos, nunca pude pertenecer. Estaba orgullosa de ella, inmensamente orgullosa. Pensé que finalmente había cosechado los frutos de mi sacrificio, que mi hija era feliz y que mi vida, aunque solitaria, tenía un propósito. No podía estar más lejos de la verdad. La herida, la que ahora siento como un puñal en mi corazón, estaba a punto de abrirse,
silenciosa y trae asterisco asterisco punto por asterisco asterisco encima de todos mis esfuerzos. El detonante fue su boda. O para ser más precisos, su viaje de bodas. Un capricho que, según ella, yo tenía la obligación de costear. Lo llamó su derecho sagrado, una frase que todavía me resuena en la cabeza y me causa escalofríos. En ese momento sentí que algo se rompió dentro de mí. No era el dinero, al menos no solo el dinero. Era la exigencia, la falta de gratitud, la creencia de que le debía absolutamente todo. Cuando me negué, la explosión fue devastadora. Las palabras hirientes, los gritos, el desprecio en su mirada. Y luego el silencio. Un silencio sepulcral que duró meses, un silencio que se materializó en un simple bloqueo. Me bloqueó de su vida, de su corazón, como si nunca hubiera existido. Como si los años de sacrificio, de amor incondicional, no hubieran significado nada. Esa es la historia que vengo a contar hoy. La herida invisible que me dejó mi propia hija. Pero también la historia de cómo encontré la fuerza para sanar, para levantarme y recuperar mi dignidad. Porque aunque el dolor todavía está ahí, ya no me consume. Ya no soy la madre sacrificada y dolida. Soy Carmen. Y esta es mi historia. La vida en Cuba, aunque llena de la calidez de mi gente y la belleza y tierra, siempre estuvo marcada por la escasez. Recuerdo que desde pequeña soñaba con algo más, con un futuro donde no tuviera que preocuparme por la comida en la mesa o por el par de zapatos que mis padres se esforzaban en conseguir. Mis ojos y mi corazón siempre miraron hacia el norte, hacia esa tierra de oportunidades de la que tanto se hablaba en voz baja. América. Ese era el destino, la promesa de una vida mejor no solo para mí, sino para los hijos que un día tendría. Cuando Valeria nació, ese anhelo se transformó en una determinación férrea. Ella, mi pequeña, mi única hija, se convirtió en mi razón de ser, en el motor que me impulsaría a cruzar mares y a derribar barreras. Su padre, un hombre sin maldad pero sin ambición, se quedó en el camino. Nuestra relación no resistió el peso de mis aspiraciones, y decidí que lo mejor era seguir adelante sola, cargando con la responsabilidad del futuro de mi hija, pero también con la libertad de forjárselo a mi manera. Miami se convirtió en el faro que me llamaba. El viaje fue una odisea que no le deseo a nadie. Dejar a mi familia, despedirme de mis padres sabiendo que quizás no los volvería a abrazar, el miedo constante en cada etapa del proceso. Pero cada lágrima derramada y cada sacrificio valieron la pena cuando finalmente pusimos un pie en suelo americano. Valeria, con apenas 5 años, se aferraba a mi mano, sus ojos grandes y curiosos absorbiendo cada detalle de ese mundo nuevo. Llegamos con lo puesto, un par de maletas gastadas y un sueño gigante. Y ese sueño, lo sabía, lo construiría para ella. Los primeros años en Miami fueron una lucha constante, una carrera contra el reloj y contra el cansancio. Tenía que conseguir un trabajo, pagar un techo, alimentarnos. Como enfermera, mis turnos eran largos y agotadores en el hospital. Pero la necesidad apremiaba y mis aspiraciones para Valeria no me permitían conformarme. Así que cuando terminaba mi turno en el hospital, me enfundaba mi ropa de limpieza y me iba a limpiar oficinas hasta altas horas de la madrugada. Dormía apenas unas pocas horas, a veces en el autobús de camino al trabajo, a veces en una silla mientras Valeria dormía en la cama que habíamos logrado conseguir. Cada centavo que ganaba lo guardaba religiosamente, pensando en el futuro de mi niña. En sus estudios, en sus sueños, en todo aquello que yo me había negado para que ella lo tuviera. Mis amistades, cuando lograba ver alguna, me preguntaban por mi vida social. «Carmen, ¿no vas a salir nunca? ¿No piensas en buscar a alguien?» Y yo, con una sonrisa cansada pero sincera, le respondía que mi prioridad era Valeria. Que no tenía tiempo para romances, ni para cenas, ni para fiestas. Mi único objetivo era darle a mi hija la vida que yo no había tenido. No me arrepiento de ninguno de esos sacrificios, de todas esas renuncias. O al menos, no me arrepentía hasta que la traición me golpeó de frente. Para mí, el amor de madre era precisamente eso. Sacrificio, entrega total. Y creía que mi hija entendía ese compromiso. Valeria creció rodeada de amor, sí, pero también con una burbuja de protección que con el tiempo se convirtió en una armadura de exigencia. Desde pequeña noté en ella ciertos aires de superioridad. Era la más inteligente de su clase, la más talentosa en las obras escolares, la que siempre obtenía las mejores calificaciones sin aparente esfuerzo.
Yo, en mi delirio de orgullo maternal, lo atribuía a su brillantez innata. Mi hija era especial. Nunca imaginé que esa especialidad podría transformarse en una ceguera emocional, una incapacidad para ver más allá de sus propios deseos. Le di todo lo que pude, desde juguetes educativos hasta clases de piano y ballet. Quería que tuviera las herramientas para conquistar el mundo, para no sentir la misma carencia que había marcado mi propia infancia. Pero quizás, en ese deseo de darle todo, le negué algo esencial: la noción del valor del esfuerzo y la gratitud. Recuerdo una vez, cuando Valeria era adolescente, que una vecina comentó en una reunión del colegio lo bien vestida que siempre iba mi hija, lo impecable de su uniforme. Yo sonreí, complacida. Por dentro solo yo sabía que ese uniforme, planchado a la perfección, había sido comprado con horas extra de limpieza en la madrugada, con el cansancio acumulado de semanas enteras. Pero ver la sonrisa de Valeria, su seguridad al caminar, hacía que cada gota de sudor valiera la pena. Creía que ella también valoraba esos sacrificios, que entendía que su comodidad y sus oportunidades venían de un lugar de amor y renuncia. Valeria nunca dudó en pedir un nuevo teléfono, un viaje con sus amigas, la universidad más prestigiosa. Y yo, ciega de amor y con el deseo de verla feliz, siempre encontraba la manera. Me endeudaba, trabajaba más horas, apretaba el cinturón hasta el último agujero. Ella era mi obra maestra, la culminación de ese sueño americano que tanto me había costado alcanzar. Mi mayor orgullo era verla triunfar, verla escalar social y profesionalmente. Su éxito era el mío. Y así fue, aparentemente. Valeria se graduó cum laude de una de las mejores universidades, consiguió un puesto envidiable en una firma de abogados y comenzó a moverse en los círculos más exclusivos de Miami. Por fin, pensé, mi sueño se había materializado. Mi hija era una mujer fuerte, independiente y exitosa. Y yo, su madre, me sentía realizada, aunque mi vida siguiera siendo sencilla, dedicada a mi trabajo en el hospital. La distancia que se creaba entre nuestros mundos, entre sus cenas de gala y mis turnos de noche, no me preocupaba. Creía que el vínculo del amor y el sacrificio era inquebrantable. Nunca imaginé que ese mismo vínculo se convertiría en un grillete para ella, y que, llegado el momento, lo rompería sin contemplaciones, dejándome a mí, su madre, con el corazón en mil pedazos. La noticia de que Valeria se casaba me llenó de una alegría inmensa, una que no había sentido en mucho tiempo. Mi hija, mi niña, la razón de mi existir. A ese paso tan importante en su vida. Lágrimas de felicidad brotaron de mis ojos al imaginarla vestida de blanco, caminando hacia el altar. Daniel, su novio, era un joven abogado de buena familia, educado y aparentemente cariñoso. Parecían la pareja perfecta, el cuento de hadas que toda madre sueña para su hija. Yo estaba lista para apoyarlos en todo, para aportar mi granito de arena a la celebración de su amor. Lo que no sabía es que esa celebración se convertiría en el escenario de la mayor decepción de mi vida. Desde el primer momento, Valeria dejó claro que no quería una boda cualquiera. Quería la boda. Una celebración de ensueño, digna de una princesa, de esas que salen en las revistas de alta sociedad. El presupuesto, lo supe de inmediato, sería astronómico. Sin embargo, no dudé en ofrecer mi ayuda. Hija, sabes que no tengo grandes lujos, le dije con el corazón en la mano, pero lo poco que tengo es tuyo. Puedo encargarme de los arreglos florales, he estado ahorrando para esto, ¿sabes? O quizás del pastel, o si prefieres, de tu vestido de novia, el que siempre soñaste, el de la tienda más exclusiva. Quería que supiera que a pesar de mis limitaciones económicas, mi apoyo era incondicional. Pero Valeria ni siquiera me dejó terminar la frase. Me interrumpió con una risa sarcástica, casi un bufido. Mamá, ¿arreglos florales? ¿Un pastel? Por favor. Sus palabras me cayeron como un sarro de agua fría. Daniel y yo ya tenemos todo planeado. Queremos una boda en Miami Beach, en el hotel más exclusivo, con 500 invitados, un diseñador de renombre para mi vestido y una orquesta filarmónica. Será la boda del año. La ilusión que se reflejaba en sus ojos no era por la unión con Daniel, sino por la magnitud del espectáculo que estaba planeando. Sentí un escalofrío. Mis ofrecimientos, mis humildes sacrificios no eran suficientes para el mundo de ostentación en el que ella quería vivir. La conversación continuó por ese derrotero. Con cada detalle que mencionaba, un nuevo nudo se formaba en mi estómago. Los menús de degustación, el mobiliario importado,
los exclusivos recuerdos para los invitados. Era una lista interminable de caprichos, cada uno más costoso que el anterior. Traté de mantener la calma, de recordarme que era su día, su felicidad. Pero mi paciencia tenía un límite, y llegó cuando Valeria sentenció, con esa voz dulce y demandante que también conocía. Y por supuesto el plato fuerte, nuestro viaje de bodas a París. 5 estrellas, suite nupcial, 2 semanas. Eso sí que no tenemos problema en que tú lo cubras, ¿verdad, mami? La pregunta no era una pregunta, era una imposición. Una orden. Mi corazón dio un vuelco. ¿El viaje a París? ¿Yo? Mis ahorros, los que con tanto esfuerzo había acumulado pensando en un retiro digno o en alguna emergencia, apenas alcanzarían para cubrir sus exigencias de una semana, y no de la manera lujosa que ella estaba describiendo. Intenté razonar con ella, con un hilo de voz que apenas va a salir de mi garganta. Valeria, hija, ¿sabes qué? Que eso es mucho dinero. Yo no puedo cubrir un viaje así. Mi sueldo de enfermera. Apenas no me dejó terminar. Su rostro, antes iluminado por la emoción de la boda, se transformó. Sus ojos, esos ojos que me recordaban a los míos, se endurecieron. ¿Cómo que no puedes, mamá? ¿Después de todo lo que te has sacrificado? ¿Después de todo lo que te has esforzado por darme lo mejor? Cada palabra era un reproche, una manipulación que buscaba hacer eco en mi conciencia de madre. Pero para tus clases de baile sí tenías, ¿no? Para tus caprichos siempre hay dinero, pero para el viaje de bodas de tu única hija, ¿no? Mi clase de baile, que había empezado hacía un par de meses después de años de no hacer nada por mí, era el único lujo que me había permitido en décadas. Y encima lo había costeado con un dinero que me había ganado haciendo turnos extra en Navidad. La discusión escaló rápidamente. De las insinuaciones pasamos a los reproches abiertos, a los gritos. Valeria me acusó de egoísta, de no querer su felicidad, de ser una madre pobretona que nunca la entendería. Cada una de sus palabras se clavaba como un cuchillo en mi alma. Recordé todas las noches en vela, los 2 trabajos, las renuncias. ¿Todo para esto? ¿Para que mi propia hija me despreciara en mi cara por no poder costearle un capricho? Traté de explicarle, de hacerla entender el valor de las cosas, el significado del esfuerzo. Pero ella estaba encerrada en su mundo de exigencias, sorda a cualquier razón. «Eres una desilusión, mamá», me gritó con la voz rota por la rabia, no por el dolor. «Una vergüenza. No te necesito. Daniel y su familia pueden darnos todo lo que tú no puedes. No me hace falta tu dinero ni tú. Tu lástima». Cada palabra era una bofetada. Jamás, en 28 años, me había hablado así. El mundo se me vino encima. Sentía como algo dentro de mí se rompía. La madre, la cuidadora, la proveedora. Todo se derrumbaba bajo el peso de su desprecio. La discusión terminó abruptamente, con Valeria levantándose de la mesa, el rostro desencajado por la ira, y saliendo de mi casa dando un portazo que retumbó en cada rincón de mi corazón. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Valeria resonaban en mi cabeza como un eco macabro. Desilusión. Vergüenza. No te necesito. Las lágrimas empaparon mi almohada, mezclándose con la amargura de la traición. No podía creerlo. Mi hija, mi sangre, la persona por la que había dado todo, me había tratado como una extraña, como un estorbo. Una oleada de tristeza y rabia me invadió. Me sentía miserable, humillada. A la mañana siguiente me desperté con los ojos hinchados y el alma en pedazos. Mi primer instinto fue buscar a Valeria, llamarla, aunque no supiera qué decirle. Quizás se había arrepentido, quizás me llamaría para pedir perdón. Tomé mi teléfono y busqué su número. No me salía su foto en las redes de mensajería. Intenté llamarla 1, 2, 3 veces. Nada. El número al que usted le llama no está disponible en este momento. Un escalofrío me recorrió la espalda. Abrí mis redes sociales, Facebook, Instagram. Busqué su perfil. No había nada. Como si no existiera. Fue entonces cuando la realidad me golpeó con la fuerza de un rayo. No era un corte de llamadas, tampoco un error técnico. Valeria me había bloqueado. De todo. De su teléfono, de sus redes sociales, de su vida. Me había borrado. Como si yo nunca hubiera existido, como si los 28 años de amor, sacrificio y desvelos fueran un error que ella quería eliminar de su existencia. Sentí un vacío inmenso, una herida que se abrió en lo más profundo de mi ser.
No solo me había bloqueado digitalmente, sino que me había bloqueado de su corazón y de su vida. El dolor era asfixiante. Y en ese momento supe que mi vida, tal como la conocía, había terminado. El bloqueo de Valeria no fue solo digital, fue un bloqueo rotundo a mi existencia. Fue como si, de un día para otro, yo hubiera dejado de existir en este mundo. Después de la discusión y de descubrir que me había borrado de todas sus redes y de su teléfono, una oscuridad me envolvió. Caí en un pozo profundo y silencioso de depresión. Los días se arrastraban, lánguidos y vacíos, cada amanecer una repetición dolorosa del anterior. Dejaba de lado el cuidado de la casa, apenas comía, y mis turnos en el hospital se volvieron una especie de anestesia, un refugio donde podía esconderme de la realidad, aunque fuese por unas horas. El dolor físico del trabajo era menos que el dolor emocional que sentía sin cesar. La humillación era constante, aunque silenciosa. Intenté contactar a Valeria de todas las maneras imaginables. Le envié correos electrónicos que nunca fueron contestados. Le dejé mensajes a los pocos amigos que teníamos en común, preguntando si sabían algo de ella, si estaba bien. Pero todos parecían haberse evaporado. Después supe que Valeria, astuta, se había encargado de esparcir su versión de la historia, una donde yo era la madre egoísta y desconsiderada que no apoyaba a su hija en el día más importante de su vida. Mi reputación, construida con años de trabajo y sacrificio, se desmoronaba sin que yo pudiera hacer nada para defenderla. Sentía una desesperación creciente por saber de ella, por entender su silencio. La angustia de no saber si estaba bien consumía cada fibra de mi ser. Un día, en un arrebato de valentía o quizás de pura necesidad, llamé a don Ricardo, el suegro de Valeria, el padre de Daniel. Él siempre había sido un hombre distante, un tanto frío, pero supuse que por el bien de su hijo y de la futura familia me daría alguna información. Me equivoqué rotundamente. Su respuesta fue cortante y llena de desprecio. Señora Rodríguez, dijo con una voz gélida que me atravesó el alma, Valeria y Daniel están muy bien, disfrutando de su vida. No veo por qué se empeña en importunarlos. Usted ya demostró su nulo interés en apoyar a su propia hija. Las palabras de don Ricardo confirmaron mis peores temores. Solo Valeria me había bloqueado, sino que su nueva familia también me había cerrado las puertas. Me llamó pobretona, de forma velada, recordándome mi lugar en su jerarquía social. Sentí que se burlaba de mí, de mi dolor, de mis humildes aspiraciones. La clase, la posición social, lo era todo para ellos. Y yo, una simple enfermera cubana, con mis manos marcadas por el trabajo y mi rostro cansado, no cabía en su opulento universo. Pasaron las semanas, los meses. El silencio de Valeria era ensordecedor. Me enteré de su boda por las fotos que sus amigos publicaban en redes sociales. Una ceremonia espectacular, tal como ella la había soñado. Mi hija, radiante con un vestido de ensueño, rodeada de lujo y de la familia adinerada de Daniel. Y yo, su madre, la que la había traído al mundo y la había criado con mis propias manos, no era más que un fantasma olvidado, una imperfección en su cuento de hadas. Luego llegó el honeymoon, la luna de miel. Con cada día que pasaba, veía cómo las redes sociales se llenaban de sus fotos. Valeria y Daniel en París, frente a la Torre Eiffel, en restaurantes de lujo, paseando por los Campos Elíseos. Cada imagen era un golpe directo a mi corazón. Ella sonreía, despreocupada, feliz, como si la madre que la había sacrificado todo por ella nunca hubiera existido. No había tristeza, no había arrepentimiento, solo una felicidad deslumbrante y ajena a mi sufrimiento. Esa fue la confirmación más dolorosa de todas. Valeria no solo me había bloqueado de su teléfono y de sus redes. Me había bloqueado emocionalmente. Me había borrado de su vida como si yo fuese un error, un capítulo vergonzoso que necesitaba arrancar de su historia. Entendí entonces que su amor, o lo que yo creía que era amor, era condicional. Dependía de mi capacidad para satisfacer sus caprichos, para encajar en la imagen de vida de lujo que ella se había construido. Cuando dejé de ser útil, cuando me negué a ceder a sus exigencias, me descartó sin piedad, sin una pizca de remordimiento. Mi compañera de trabajo, Ana, una mujer sabia y de buen corazón, notó mi deterioro. Me vio pálida, con ojeras, los ojos vidriosos y la alegría desvanecida. Un día, al final de un turno agotador, me tomó de la mano y me dijo: «Carmen, te estás consumiendo. Tu hija no te merece esta tristeza. Ella está viviendo su vida y tú te estás muriendo de pena».
Tienes que pensar en ti. Sus palabras fueron un bálsamo, pero también una cruda verdad que me costaba aceptar. ¿Cómo se piensa en uno mismo cuando el corazón de madre está deshecho? Pero Ana tenía razón. No podía seguir así. La tristeza se estaba convirtiendo en rabia, una rabia silenciosa, pero que comenzaba a encender una chispa en mi interior. Rabia por el desprecio, por la ingratitud, por la humillación. Empecé a verme al espejo, y lo que vi no me gustó. Una mujer rota, envejecida por la pena, sin un atisbo de la Carmen fuerte y luchadora que había llegado a este país. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez, no solo de tristeza, sino de una nueva determinación. Necesitaba un cambio. Había dado todo por mi hija, y ella me había pagado con el silencio y el desprecio. ¿Qué me quedaba a mí? Mi vida, por supuesto. Mi dignidad. Sentía que me la habían arrebatado, que me habían pisoteado. Pero la rabia de a poco empezó a transformarse en una extraña forma de fuerza. Una fuerza que me susurraba al oído que no podía seguir ahogándome en la autocompasión. Tenía que levantarme, no solo por mí, sino para demostrarle a ella y a mí misma que no soy una pobretona que se deja pisotear. En medio de esa tormenta emocional, un recuerdo lejano, casi olvidado, empezó a flotar en mi mente. Algo que Valeria me había pedido mucho antes de la boda, un detalle que en su momento me pareció intrascendente, pero que ahora con la distancia y la herida abierta, cobraba un nuevo y siniestro significado. Un detalle insignificante que, sin saberlo, se convertiría en la clave para recuperar mi dignidad y para la justicia que tanto anhelaba. La chispa de la rabia se encendió aún más, transformándose lentamente en la llama de la determinación. Los meses que siguieron al bloqueo fueron un torbellino de emociones encontradas. Tristeza, rabia, desesperación y finalmente una creciente determinación. Ana, mi compañera de trabajo, había sido mi ancla, mi voz de la razón. Sus palabras resonaban en mi cabeza. Carmen, te estás consumiendo. Tu hija no te merece esta tristeza. Tienes que pensar en ti. Y tenía razón. Ya había llorado lo suficiente. Era momento de empezar a secar mis lágrimas y a buscar la fuerza que siempre me había caracterizado. Mientras trataba de reconstruir los fragmentos de mi vida, un recuerdo fugaz, casi olvidado, asaltó mi memoria. Era una conversación con Valeria mucho antes de que Daniel apareciera en su vida, antes incluso de que la boda se convirtiera en este campo de batalla. Recuerdo que había sido durante su último año de universidad. Estábamos sentadas en el sofá, y ella, con su sonrisa más encantadora y persuasiva, me había pedido un favor. Mami, ¿recuerdas esa cuenta de ahorros a mi nombre que abrimos cuando yo era chiquita? Esa donde fuimos depositando los regalos de cumpleaños y Navidad, y lo que me daban mis abuelos. Asentí, todavía hoy la recuerdo perfecta. Bueno, necesito un préstamo para un proyecto de la universidad, una inversión que me va a permitir triplicar el dinero, te lo juro. Es una oportunidad única. Si me dejas, puedo sacar lo que necesito de esa cuenta. Luego te lo devuelvo todo. Yo, siempre confiando ciegamente en ella y orgullosa de su iniciativa, le di mi consentimiento sin dudarlo. Le di acceso a la cuenta que estaba a nombre de las dos, una cuenta conjunta que había abierto cuando era menor para que tuviera su propio dinerito, como yo le decía. Una cuenta para su futuro, para cuando fuera mayor. Nunca le puse límites, supe que ella siempre sería responsable. En ese momento, la cantidad de dinero que había en esa ANT no era precisamente una gran fortuna. Eran los ahorros de una vida, sí, pero ahorros modestos de una enfermera y limpiadora. Pero con el tiempo y mis constantes aportaciones, esa cuenta había crecido. Yo lo había olvidado por completo, centrada en sus estudios, en sus necesidades diarias, en mi propio calvario de sacrificarme por ella. Esa cuenta había sido un fondo de emergencia, un colchón para cualquier imprevisto que la vida nos pudiera deparar. Nunca la toqué. Pensaba que ese dinero sería suyo algún día, para su propia independencia, para un futuro brillante. El recuerdo de esa conversación, de esa cuenta conjunta, me golpeó con la fuerza de un tsunami. Una extraña intuición me dijo que ahí podría haber algo más. No por el dinero en sí, sino por la posibilidad de que hubiera existido una manipulación, una traición aún más profunda que la del bloqueo. Con el corazón latiéndome a 1000 por hora, me dirigí al banco. La empleada, una muchacha amable, me atendió con una sonrisa. Le pedí un extracto de movimientos de esa cuenta conjunta. Mientras esperaba, mis manos sudaban frías.
Una parte de mí quería que fuera un error, una mala interpretación de mi mente atormentada. Pero otra, una parte más oscura y desengañada, ya presentía la verdad. Cuando la empleada me entregó la hoja, mis ojos se deslizaron por las cifras, y lo que vi me heló la sangre. Varias transferencias, grandes cantidades de dinero, todas ellas realizadas hacía apenas unos meses antes de la boda. Una suma que ascendía a más de $18. $18.000. El dinero de mis ahorros, de mis desvelos, de mis ilusiones, había desaparecido. Mi hija me había despojado. No solo me había bloqueado emocionalmente, me había despojado de algo más que dinero. Me había despojado de la confianza, del amor incondicional que le había profesado. Ella, que en cada discusión me reprochaba mis limitaciones económicas, había tomado lo que era mío, lo que era nuestro, sin mi consentimiento. El préstamo para el proyecto universitario había sido una farsa, una mentira. En ese momento el dolor se transformó en una rabia helada, una determinación que nunca antes había sentido con tanta claridad. No era por los $18.000, no, era por el respeto, por la humillación, por las burlas veladas y el desprecio abierto. Mi hija, mi propia sangre, me había robado. Y eso no podía quedar impune. Salí del banco con el extracto tembloroso en mis manos, pero con una claridad mental asombrosa. Ya no era tiempo de llorar ni de lamentarse. Era tiempo de actuar. No podía permitir que esta injusticia quedara así. No para que ella sufriera, sino para que yo pudiera sanar. Para recuperar mi dignidad. Para enseñarle y enseñarme a mí misma que el amor de madre no es un cheque en blanco para el abuso y la manipulación. Lo primero que hice fue llamar a Elisa Morales. Elisa era una vieja amiga, una de esas almas que el destino pone en tu camino y que se quedan para siempre. Ella era abogada, una mujer formidable, de carácter fuerte y una mente brillante. No la había llamado para mis penas de madre, pero ahora en esta nueva faceta, sabía que la necesitaría. Elisa, soy Carmen, le dije, tratando de contener la emoción en mi voz. Necesito tu ayuda. Es algo delicado. Con Valeria. Le conté la historia desde el principio, la discusión, el bloqueo, el extracto bancario. Ella me escuchó con atención, interrumpiéndome solo para hacer algunas preguntas clave. Al finalizar mi relato, hubo un silencio al otro lado de la línea. Sentí su perplejidad, su indignación. Carmen, me dijo con seriedad, lo que Valeria ha hecho es un delito. Esto no es solo una disputa familiar. Esto es apropiación de fondos sin consentimiento. Podemos demandarla. La palabra demandar resonó en mi cabeza. ¿Demandar a mi propia hija? Mi corazón se encogió por un instante. Pero luego recordé las fotos de París, las risas de Valeria mientras yo me hundía en la depresión, la llamada de don Ricardo, el desprecio de la familia de Daniel. Recordé cada uno de mis sacrificios, cada noche sin dormir, cada dólar ahorrado. Y la rabia volvió, fría y calculadora. Hazlo, Elisa, le dije con una fuerza que me sorprendió a mí misma. Quiero que la demandemos. No por el dinero, ese dinero no me va a devolver lo que ella me quitó. Pero sí por el respeto, por mi dignidad. Es hora de que Valeria aprenda una lección. Elisa, siempre profesional, me explicó los pasos a seguir, los documentos que necesitaría, la burocracia legal. Pero en su voz noté algo más que profesionalismo. Había apoyo, lealtad. Y una pizca de lo que yo sentía. Ella estaba ahí para mí. Al colgar el teléfono, miré el extracto bancario en mi mano. Ya no lo veía como un papel que me representaba una pérdida, sino como mi arma. El inicio de mi camino de regreso, de la justicia, de la sanación. Era la carta que cambiaba todo, no solo para Valeria, sino también, y sobre todo, para Emi. La decisión de demandar a Valeria no fue fácil, pero el apoyo incondicional de Elisa, mi abogada y amiga, me dio la fuerza que necesitaba. Me asesoró con una mezcla de firmeza profesional y calidez personal, explicándome cada paso del proceso legal. Reunimos todas las pruebas. El extracto bancario que mostraba los retiros indebidos, los registros de la cuenta conjunta que demostraban mi titularidad, y testimonios que, aunque no directamente sobre el dinero, sí ilustraban el patrón de exigencia y manipulación de Valeria. No se trataba solo de los $18.000. Se trataba de probar que la persona que yo había amado y criado me había traicionado de la manera más vil. Se trataba de mi dignidad. Elisa me mantuvo informada en cada etapa.
Preparar la demanda, recopilar los documentos, presentarla ante el tribunal. Cada paso era una victoria silenciosa para mí. La fecha del juicio se estableció para dentro de unos meses, dándonos tiempo para prepararnos. La espera era angustiante, pero también la llenaba de una mezcla de aprensión y pasión. Ansiaba el momento en que mi voz, silenciada por tanto tiempo, finalmente sería escuchada. Y entonces, el terremoto. La primera estocada a la fachada de lujo y perfección de Valeria. La notificación legal, un documento simple, pero con un poder demoledor. Elisa me llamó apenas unos días después de que la demanda fuera entregada. Carmen, los abogados de Valeria ya tienen la notificación. Parece que su suegro, don Ricardo, no lo ha tomado muy bien. Sentí una punzada de satisfacción, mezclada con una extraña amargura. No deseaba el mal a mi hija, pero necesitaba que la realidad la golpeara con la misma fuerza que a mí me había golpeado. Quería que su mundo de fantasía, construido sobre mis sacrificios y su manipulación, empezara a resquebrajarse. La torre de marfil de Valeria comenzó a desmoronarse a una velocidad asombrosa. Resulta que Daniel, aunque era un abogado, no era tan rico como Valeria hacía creer. Su fortuna era en gran parte la de su padre, don Ricardo. Y don Ricardo, como Elisa me explicó después, era un hombre que valoraba su reputación por encima de todo. Una demanda por fraude o apropiación de fondos dentro de su familia política era una mancha que no estaba dispuesto a tolerar públicamente. La situación dentro de la familia de Daniel se volvió un infierno. Don Ricardo, el hombre que me había tildado de pobretona y había avalado el silencio de Valeria, se negó rotundamente a cubrir las deudas o los gastos legales de su nuera. Su reputación familiar, su nombre, no serían manchados por los caprichos financieros de una mujer que, a sus ojos, no significaba mucho más que un buen apellido para su hijo. Que asuma las consecuencias de sus actos, habría dicho don Ricardo según los chismes que llegaron a mis oídos. Daniel quedó atrapado en medio, entre la ira de su padre y la desesperación de su esposa. El silencio que Valeria me había impuesto se rompió, no con un mensaje ni con una llamada directa, sino con una serie de intentos desesperados de comunicación que me llegaron a través de números desconocidos. Era ella, o eso sospechaba. Decía que me extrañaba, que lamentaba lo sucedido, que por favor la llamara. Pero ya no eran los mensajes prepotentes de antes. Eran súplicas, entrecortadas, con la voz ahogada. La voz de una Valeria a la que yo no estaba acostumbrada a escuchar. Una Valeria que se sabía acorralada. Recuerdo la primera vez que un mensaje de ese estilo llegó a mi teléfono. Estaba en la cocina, preparando la cena. Mi corazón dio un vuelco. Era un número desconocido. No contesté. Luego varios mensajes de texto. Mamá, por favor, contéstame. Necesito hablar contigo. Otro más tarde, más desesperado. Estoy en un lío muy grande. Papá de Daniel está furioso. Por favor, ayúdame. Se hizo el silencio durante una hora, y luego un audio. La voz de Valeria llorando. Pedía perdón, suplicaba que retirara la demanda. Decía que no sabía lo que hacía cuando tomó el dinero, que Daniel no sabía nada, que su matrimonio se estaba desmoronando, que todo era un infierno. Me senté en el sofá, el teléfono apretado en mi mano, y escuché su voz. Por un momento, el corazón de madre se me retorció. Aquella era mi hija, la que había criado, la que había consolado de pequeña. Pero luego mis ojos se posaron en una foto sobre la mesa, una foto de Valeria de niña, sonriente, abrazándome. Y recordé la humillación, la soledad, el desprecio que sentí cuando ella me bloqueó, cuando me borró de su vida sin una pizca de remordimiento. ¿Esas lágrimas eran de arrepentimiento o de miedo? ¿Era dolor por lo que me había hecho o por las consecuencias de sus actos? El poder había cambiado de manos. Por primera vez en mucho tiempo, no era yo la que suplicaba, la que buscaba el contacto. Era ella, y esa sensación, aunque agridulce, era poderosa. No respondí de inmediato. No podía. Necesitaba pensar, procesar. ¿Qué significaba esto? ¿Era el principio de una verdadera reconciliación, o solo una jugada desesperada para escapar de las consecuencias? El Elisa me había advertido. Carmen, es probable que intente contactarte. No bajes la guardia. Esto es parte de la presión. Mantente firme. Sus palabras resonaron en mi mente. Me recordaron la importancia de los límites, de no ceder ante la manipulación, por muy hábil que fuera.
Durante tanto tiempo, había sido yo la que cedía, la que perdonaba, la que pasaba por alto las faltas en nombre del amor. Pero ese ciclo tenía que terminar. Los días que siguieron fueron un torbellino de llamadas y mensajes de números desconocidos, todos con el mismo tono desesperado. Valeria había perdido el control, y eso me quedaba claro. La fachada de la boda perfecta y el matrimonio feliz se había derrumbado, expuesta por la avaricia y la irresponsabilidad. Sentí una extraña mezcla de pena y alivio. Pena por su situación, alivio por saber que la verdad estaba saliendo a la luz. La próxima etapa sería el juicio. El momento de la verdad, donde no habría lugar para las mentiras ni las apariencias. Me estaba preparando para ello, fortaleciendo mi espíritu. Sabía que sería confrontador, doloroso. Pero ya no me sentía sola ni desamparada. Tenía a Elisa a mi lado, y tenía mi propia historia, mi verdad, que no dudaría en exponer. Ya no era tiempo de ocultar heridas, era tiempo de sanarlas y de recuperar lo que me pertenecía por derecho. Mi paz, mi dignidad. El día del juicio llegó como una espada de doble filo. Por un lado sentía una profunda ansiedad, un nudo en el estómago que revolvía mis entrañas. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Llevar a mi propia hija ante la justicia? Pero por otro lado, una extraña sensación de calma y determinación había calado en mí. Había llegado el momento de levantarme, de reclamar la dignidad que me había sido arrebatada. No era por venganza, me repetía a mí misma, sino por justicia. Por respeto a mí misma y a todo lo que había sacrificado. Entramos en la sala del tribunal, Elisa a mi lado, serena y profesional. Mis ojos en automáticamente a Valeria. Estaba sentada al otro extremo de la sala, junto a su abogado. Se veía pálida, con los ojos hinchados y una expresión de miedo y quizás de vergüenza. A su lado, para mi sorpresa, no estaba Daniel, sino don Ricardo, su suegro. Me extrañó verle allí. Luego entendí que se trataba de control de daños y mostrar una imagen de unidad familiar. Nuestros ojos se cruzaron por un instante, un cruce lleno de años de resentimiento, traición y dolor. No había amor en esa mirada, solo la cruda realidad de un lazo roto. El juicio comenzó. Elisa presentó mi caso con una claridad impecable, desgranando cada hecho, cada prueba. Habló de mi inmigración, de mis 2 trabajos para darle a Valeria una vida mejor, del sacrificio de una madre soltera que dedicó su existencia a su hija. Luego vino el punto crucial, la cuenta conjunta. Presentamos los registros bancarios, cada depósito que había hecho a lo largo de los años, cada centavo que había ahorrado con sudor y lágrimas. Y luego los retiros, esos retiros masivos realizados por Valeria justo antes de su boda, sin mi consentimiento. El abogado de Valeria intentó desestimar mi demanda como una disputa familiar o un malentendido. Argumentó que al ser una cuenta conjunta, Valeria tenía el derecho de acceder a esos fondos. Quiso pintar la situación como la de una madre resentida, celosa de la felicidad y el éxito de su hija. Su voz era condescendiente, tratando de minimizar mis sentimientos y mis sacrificios. Pero Elisa, mi abogada, no tardó en refutar cada una de sus afirmaciones. Con firmeza aclaró que aunque la cuenta fuera conjunta, el dinero provenía exclusivamente de mis ingresos, de mi esfuerzo. Su señoría, dijo Elisa con voz clara y resonante, el espíritu de una cuenta conjunta entre un menor y un padre es que el padre administra los fondos para el beneficio del menor. No para que el menor, una vez adulto, disponga de ellos a su antojo y sin el consentimiento de quien los ha generado, especialmente cuando estos fondos son el resultado de años de sacrificio y renuncias personales. Cuando me tocó testificar, sentí mis piernas temblar, pero la voz me salió firme, clara. Conté mi historia desde el principio. Cómo llegué a este país con apenas nada, cómo trabajé incansablemente para darle a Valeria oportunidades que yo nunca tuve. Hablé de mi amor incondicional, de mi fe ciega en ella. Y luego, con un nudo en la garganta, narré la discusión previa a la boda. Su exigencia por el viaje a París, su desprecio al llamarme pobretona, y el cruel bloqueo que me impuso. Su señoría, dije, mirando directamente al juez, mis ojos llenos de una tristeza profunda, pero sin lágrimas, yo le di todo a mi hija. Mi tiempo, mi juventud, mi salud, mis pocos ahorros. Creí que ese era mi deber como madre, pero ella no solo me bloqueó de su vida, sino que me robó lo poco que me quedaba, el fruto de toda una vida de trabajo. No demando por el dinero, señor juez. Demando por el respeto. Para Q.
pues se haga justicia y para que ella entienda que el amor no da licencia para la manipulación ni para la traición. Un silencio pesado se instaló en la sala. El juez, un hombre mayor y de semblante serio, me miró con una expresión que no pude descifrar. Luego pude ver sus ojos. Había comprensión y cierta indignación. Miró a Valeria, que estaba con la cabeza baja, sin atreverse a levantar la vista. Los nervios estaban a flor de piel. El abogado de Valeria intentó un último asalto, buscando desacreditar mi testimonio, sembrar la duda. Pero yo me mantuve firme. Cada vez que intentaba retorcerme las palabras o minimizar el impacto de lo que había hecho Valeria, yo respondía con la verdad, con hechos concretos. Finalmente el juez se retiró para deliberar. La espera duró lo que pareció una eternidad. Cada minuto era una carga de emociones, de dudas. ¿Y si perdía? ¿Significaría que había sufrido en vano? Cuando el juez regresó y se sentó, todos nos pusimos de pie. Su voz retumbó en la sala al pronunciar el veredicto. Tras considerar las pruebas presentadas y los testimonios, este tribunal encuentra que la señorita Valeria Rodríguez ha incurrido en apropiación indebida de fondos. La cantidad retirada de la cuenta conjunta que ha sido demostrada como proveniente íntegramente de los ingresos de la demandante, la señora Carmen Rodríguez, constituye un acto de despojo sin consentimiento. Mi corazón dio un salto. Era real, era oficial. Por lo tanto, continuó el juez, se ordena a la señorita Valeria Rodríguez devolver la cantidad de $18,000 a la señora Carmen Rodríguez, más una multa adicional por daños y perjuicios. Miré a Valeria. Levantó la cabeza lentamente, sus ojos llenos de lágrimas, incredulidad y una derrota abrumadora. Don Ricardo, a su lado, la miró con una mezcla de ira y decepción. La fachada de perfección de la familia Peña se había desmoronado por completo en ese tribunal. El juez no terminó ahí. Añadió una reflexión, dirigiéndose directamente a Valeria. Jóvenes como usted, con acceso a educación y oportunidades, deberían valorar el sacrificio de sus padres. Aprovecharse de la confianza de una madre de sus años de lucha y esfuerzo es una ofensa grave, no solo legal, sino moralmente reprobable. Que esta lección les sirva en su vida. Valeria rompió a llorar, un llanto silencioso pero desesperado. Sus hombros temblaban. Daniel, que no estaba presente, se enteraría pronto de la humillación pública que había sufrido su esposa. De hecho, poco después se supo que Daniel, avergonzado y presionado por su familia, se alejó de ella, incapaz de soportar la vergüenza y el desorden que Valeria había traído a su vida. Elisa me abrazó, susurrándome al oído. Lo hemos logrado, Carmen. Lo hemos logrado. Yo, por mi parte, sentí un peso inmenso levantarse de mis hombros. No hubo lágrimas de alegría ni de tristeza. Solo una gran paz. Una paz silenciosa pero profunda. Era mi momento. Yo, Carmen Rodríguez, la enfermera, inmigrante, había recuperado mi dignidad, no con odio, sino con justicia. Y por fin, por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía volver a respirar. Las semanas después del juicio fueron extrañas. Por un lado, sentía una descarga de tensión que me había oprimido durante meses. La victoria legal, aunque agridulce, trajo consigo una sensación de validación que necesitaba desesperadamente. Ya no era la pobretona, ni la madre desconsiderada. La justicia había hablado. Pero por otro lado, el vacío de la ausencia de Valeria seguía ahí, un eco constante en mi vida. Aunque la corte me había otorgado la razón, eso no reparaba el corazón de una madre. Unas semanas después del juicio, cuando ya la efervescencia mediática y los comentarios se habían calmado, recibí un sobre en el correo. No tenía remitente reconocible, solo mi dirección escrita a mano con una caligrafía que en otro tiempo me fue familiar. Mi corazón se aceleró. Abrí el sobre con cierta aprensión. Adentro había una sola hoja, doblada cuidadosamente. Y sí, la caligrafía era inconfundible. Era la de Valeria. Empecé a leer, y cada palabra se clavaba en mi alma como una pequeña aguja, no por el dolor, sino por la sorpresa y una extraña sensación de alivio. La carta era larga, escrita a mano sin las prisas de un mensaje de texto. En ella, Valeria pedía perdón. No solo por el dinero, sino por el desprecio, por el bloqueo, por la crueldad de sus palabras. Decía que no había sido consciente del daño que me había infligido, cegada por la ambición y la necesidad de aparentar una vida que no era la suya. Mencionaba cómo el juicio había sido su despertar. La humillación pública, la desaprobación de don Ricardo, el abandono de Daniel.
Contaba cómo después de lo sucedido en la corte, Daniel se había alejado de ella, incapaz de lidiar con el escándalo y con una esposa que había mentido y manipulado. Su boda perfecta y su sueño americano se habían desvanecido en el aire, dejándola sola y sin rumbo. Se había dado cuenta de que el lujo que tanto había anhelado no la protegía de las consecuencias de sus actos. Pedía una segunda oportunidad, no como mi hija perfecta o exitosa, sino como la Valeria que alguna vez fui, la que se sentaba a mi lado en las noches, la de mis cuentos, la que dependía de mi amor incondicional. Decía que me extrañaba, que lamentaba no haberme valorado, que no sabía cómo reconstruir lo que había roto. Las lágrimas empañaron mis ojos mientras leía. Eran lágrimas diferentes, no de tristeza ni de rabia, sino de una compleja mezcla de alivio y melancolía. Terminé de leer la carta. La volví a doblar con cuidado, como si contuviera un tesoro frágil. La guardé en un cajón, junto a otras fotos y recuerdos que atesoraba de mi hija. Decidí no responder, al menos no de inmediato. No porque quisiera seguir castigándola, sino porque necesitaba tiempo. Necesitaba que ella entendiera la magnitud de lo que había hecho, que su arrepentimiento fuera genuino y no solo producto de una desesperación momentánea. Y yo, por mi parte, necesitaba sanar. La paz llegó poco a poco, no con la explosión de una venganza cumplida, sino con la quietud de una justicia obtenida. No había odio en mi corazón, solo un sereno deseo de seguir adelante. Aprendí que la verdadera venganza no era verla sufrir, sino reconstruirme a mí misma, vivir mi vida a plenitud, sin cargar con la culpa o el rencor. Fue entonces cuando empecé a liberarme de la carga que había llevado por tanto tiempo. Esa carga de ser solo la madre de Valeria, de vivir para otro. Descubrí que había una Carmen más allá de ese papel. Empecé por el arte. Durante años siempre había admirado la pintura, pero nunca me había permitido el tiempo o el dinero para explorar esa faceta. Una tarde, después del trabajo, pasé por una pequeña galería y un cuadro me cautivó. Al día siguiente me inscribí en unas clases de pintura. Al principio, mis pinceladas eran torpes y mi mano temblaba, pero me encontré un refugio, un espacio donde podía expresar emociones sin palabras. Mis lienzos se llenaron de colores vibrantes, de paisajes que reflejaban la Cuba de mi niñez y de mundos imaginarios que nacían de mi alma. Después, el baile. Recordé el reproche de Valeria sobre mis clases de baile, de las que había desistido con su bloqueo. Ahora, regresé a ellas con una nueva energía. La música y el movimiento se convirtieron en una liberación, una forma de reconectar conmigo misma, de sentir mi cuerpo vivo y vibrante. En el hospital mis compañeros notaron el cambio en mí. Ya no era la Carmen taciturna y con el semblante cansado. Mi sonrisa había regresado, más auténtica, más ligera. Y con la sonrisa llegaron las nuevas conexiones. Empecé a salir con Ricardo, un compañero del hospital, un enfermero cubano de mi misma edad. Era un hombre amable, divertido, con una mirada profunda y una risa contagiosa. Compartíamos historias de nuestras vidas, de nuestros sueños rotos y de las esperanzas que aún nos quedaban. Caminábamos por la playa al atardecer, cenábamos en pequeños restaurantes cubanos que me recordaban mi hogar, y por primera vez en muchos años sentí la calidez de una compañía, de una conexión que no exigía ni manipulaba. La vida empezó a tomar un nuevo rumbo. Ya no me definía por la herida, sino por la fortaleza. Ya no era solo una madre, era una pintora, una bailarina, una mujer que redescubría el amor y la alegría. La carta de Valeria permanecía en mi cajón como un recordatorio silencioso de un capítulo doloroso. ¿Habría en el futuro una verdadera reconciliación? Tal vez. Pero ahora lo más importante era que Carmen, la persona, estaba finalmente y de forma real, en paz. Y así, la historia de Carmen Rodríguez, la enfermera inmigrante que se negó a ser pisoteada por su propia hija, llega a su fin. Pero no es un final de venganza amarga, sino de redención y transformación. Mirando a la cámara, con una sonrisa suave pero firme, reflexiono sobre el camino andado. La vida me ha enseñado una lección invaluable, una que quizá muchas madres deberían escuchar. Criamos a nuestros hijos con amor, con sacrificio, con la esperanza de que sean mejores que nosotros, más felices, más plenos. Les damos todo, a veces incluso lo que no tenemos, por un amor que parece no tener límites. Pero en ese dar, a veces olvidamos lo más importante, ponernos límites a nosotros mismos y enseñarles a ellos los suyos.
Amar a un hijo no significa permitir que te pisoteen. No significa que tu valor como persona dependa de su gratitud o de su reconocimiento. Por mucho tiempo mi identidad se fusionó con la de la madre de Valeria. Sus éxitos eran mis éxitos, sus fracasos, mis fracasos. Y al hacerlo me perdí a mí misma en el proceso. Me olvidé de que antes de ser madre era Carmen. Una mujer con sueños, con pasiones, con una vida propia. El dolor que sentí cuando Valeria me bloqueó fue devastador, una herida tan profunda que pensé que nunca sanaría. Me llevó a la depresión, a cuestionar cada uno de mis sacrificios. Pero paradójicamente, ese mismo dolor fue el catalizador de mi despertar. Me obligó a verme a mí misma, no a través de los ojos de mi hija, sino a través de mis propios ojos. Y lo que vi fue a una mujer fuerte, resiliente, capaz de levantarse de las cenizas. La justicia en un tribunal fue solo una parte de mi sanación. La verdadera justicia vino de adentro, de perdonarme a mí misma por haber permitido tanto, por haber confundido el amor incondicional con la permisividad. De entender que no soy culpable del egoísmo de otro, por más que ese otro sea mi propia sangre. La culpa que tenía cargando sobre mis hombros no era mía. Me la habían tirado encima, y yo, en mi afán de ser la madre perfecta, la había recogido. Ahora, siento una paz que nunca antes había conocido. Una paz que no depende de la aprobación de nadie ni de los éxitos o fracasos de mi hija. Es una paz que nace de la autenticidad, de haberme reconocido a mí misma, de haber abrazado mis pasiones y de haberme permitido vivir. Mi pequeña galería casera con mis pinturas vibrantes es un testimonio de esta nueva Carmen. Cada cuadro es un pedazo de mi alma, una expresión de la libertad que he encontrado. Las clases de baile, las risas con mis nuevas amistades, las cenas con Ricardo. Todo ello son pilares de la vida que me estoy construyendo, una vida para mí. Ahora soy Carmen. Y el dinero que Valeria me despojó fue devuelto. No lo toqué. Lo doné a una fundación que ayuda a madres solteras inmigrantes para que ninguna de ellas tenga que pasar por lo que yo pasé. Que ese dinero manchado por la traición se convierta en una semilla de esperanza para otras mujeres. En cuanto a Valeria, la carta permanece en mi cajón. Es un recordatorio, no de rencor, sino de la lección aprendida. No es una invitación a la reconciliación inmediata, sino una pausa para reflexionar. Quizás algún día nuestros caminos se crucen de nuevo y podamos construir una relación basada en el respeto mutuo, no en la codependencia. Pero ese día, si llega, será cuando ambos estemos listos, cuando ella haya sanado sus heridas y yo haya fortalecido mi corazón al reconocerlo. Si hay algo que quiero transmitirles hoy es esto: valoren sus sueños, sus pasiones, su individualidad. No se pierdan en el afán de complacer a otros, por mucho que los amen. Los límites son necesarios, no solo para educar a los hijos, sino para protegernos a nosotros mismos. ¿Y tú? ¿Has sentido que diste todo y te pagaron con silencio o traición? Cuéntame tu historia abajo y suscríbete para más relatos llenos de verdad y emoción.